El peor miedo de un padre no es la muerte. Es descubrir quién quiere verte muerto. Mi nombre es Walter Brown, tengo 62 años y soy un bombero retirado de Dallas, Texas. Hace 6 meses, el cáncer de pulmón cambió mi vida. Hace 3 días, escuché a mi yerno decirle a mi hija que las pastillas harán que parezca natural. Al principio creí que hablaban de ayudarme a morir en paz. Estaba equivocado. Planeaban algo mucho peor. No los enfrenté. No llamé a la policía. Tomé mi tanque de oxígeno y salí a la noche, porque a veces la mejor arma es dejar que los demás piensen que estás débil. Lo que descubrí después destapó una mentira de $145.000 que casi me cuesta todo, mi vida, mi dignidad y el futuro de mi hija. Esto no se trata solo de abuso a personas mayores o de fraude médico. Se trata de lo que ocurre cuando alguien intenta usar el amor de tu familia en tu contra. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y dime desde dónde me ves. Así fue como un hombre al borde de la muerte salvó su propia vida. Déjame llevarte de vuelta al 15 de marzo de 2024. Ese fue el día en que la doctora Patricia Williams me miró a los ojos y me dijo: Walter, es cáncer de pulmón en etapa 3, no microcítico. Debemos iniciar el tratamiento de inmediato. 28 años respirando humo y químicos como bombero finalmente me pasaron factura. La ironía no se me escapaba. Pasé mi vida salvando personas del fuego, y ahora el fuego me consumía desde dentro. El plan de tratamiento era agresivo. Inyecciones de Keytruda cada 3 semanas, a $12.000 cada una. Radioterapia, 5 días a la semana durante 6 semanas. Quimioterapia, otros $8.500 al mes. Costo total estimado, $180.247 en 18 meses. Había ahorrado $145.000 en un fondo especial para el tratamiento, tras vender mi casa después de la muerte de mi esposa 2 años antes. Debería haber sido suficiente, con el seguro cubriendo el resto. Debería haberlo sido. Mi hija Rachel me llevó a esa primera cita. Tiene 29 años, enseña 3er grado en la escuela primaria de Plano y gana unos $52.000 al año. Me sostuvo la mano en la sala de espera mientras yo llenaba los formularios con los dedos temblorosos. Papá, no te preocupes por el dinero, me dijo. Jason se encarga de todo lo financiero. Dice que hay estrategias de inversión que pueden hacer rendir más el fondo del tratamiento. Jason Taylor, mi yerno, asesor financiero en Sterling Bealt Management, en el centro de Dallas. Conduce un BMW X5 con pagos de $950 al mes. Usa un Rolex Submarine de más de $11.000. Siempre hablando de maximizar rendimientos y optimizar carteras. Debí haber prestado atención a esa conversación, pero en ese momento mi única prioridad era respirar con mi nuevo concentrador de oxígeno Dilbys 10L, un aparato de $2.300 que suena como un pequeño motor funcionando día y noche. El primer mes de tratamiento fue brutal. La Keytruda me provocaba náuseas. La radiación me quemó el pecho. Tuve que mudarme a un dúplex más pequeño por $1.200 al mes, porque subir escaleras ya era imposible. Rachel venía 2 veces por semana, siempre acompañada de Jason. Él sacaba su portafolio de cuero y me mostraba gráficos sobre proyecciones de costos de tratamiento y planificación financiera estratégica. Su voz tenía esa seguridad pulida de los asesores financieros, calma, autoritaria y con un toque de condescendencia que te hace sentir torpe por hacer preguntas. Walter, tienes que confiar en el proceso, decía, ajustándose su reloj caro. Los gastos médicos son complejos. Por eso Rachel y yo estamos manejando toda la carga administrativa. Carga administrativa. Eso era ahora mi lucha por la vida, una carga administrativa. Para mayo, empecé a notar cosas, pequeñas, pero inquietantes. Los boletos del estacionamiento en el centro oncológico costaban $8 al día. Había ido 72 veces, pero Jason afirmaba que solo nos habían facturado 31. Mi cheque de pensión, $2.830 mensuales, se depositaba puntualmente,
pero el saldo de mi cuenta bajaba más rápido de lo que mis gastos podían justificar. Cuando pedía ver los estados de cuenta del fondo de tratamiento, Jason me daba una palmada en el hombro y decía: «Papá, tú enfócate en recuperarte. Deja que los profesionales manejen los números». «Papá». Empezó a llamarme así después del diagnóstico, aunque en 3 años de matrimonio con Rachel jamás lo había hecho. Y la forma en que lo decía sonaba más a posesión que a cariño. Lo peor no era la debilidad física, ni la confusión financiera. Era ver a mi hija transformarse. Rachel siempre había sido independiente, fuerte, como su madre. Pero ahora repetía las frases de Jason. Papá debe centrarse en la calidad de vida. No podemos dejar que los gastos médicos destruyan el futuro de la familia. A veces dejar ir es el acto más amoroso. A comienzos de junio gastaba $850 semanales en oxígeno suplementario y otros $3.200 al mes en quimioterapia que el seguro no cubría por completo. Mi dúplex parecía un hospital, tanques de oxígeno, pastilleros, calendarios de citas cubriendo cada superficie. Pero yo no tenía idea de que el dinero ya había desaparecido, ni mucho menos de lo que Jason planeaba hacer al respecto. La primera señal real de alarma llegó el 8 de junio, durante mi cita oncológica semanal. La doctora Williams me llamó aparte tras revisar mis últimos estudios. «Walter, tu autorización del seguro para la próxima dosis de Keytruda fue rechazada. Dicen que los pagos no han sido lo suficientemente consistentes como para mantener la cobertura». «¿Pagos irregulares?». Yo había sido meticuloso con los gastos toda mi vida. 28 años en el departamento de bomberos me habían enseñado a guardar cada recibo y documentar cada gasto. «Debe haber algún error, doctora», le dije. «Jason se encarga de toda la coordinación financiera». Me aseguró que todo estaba al día. La doctora frunció el ceño mirando la pantalla. «Según nuestros registros, hay patrones de pago irregulares. Algunas semanas están cubiertas por completo, otras no hay ningún pago. Eso está generando alertas en la aseguradora». Esa noche llamé directamente a Jason. Rachel estaba en una reunión del consejo escolar, así que por primera vez en meses hablamos a solas. «Walter, las compañías de seguro son sanguijuelas», me dijo con su voz de asesor perfectamente ensayada. «Niegan reclamaciones esperando que la gente se rinda. Todo es cuestión de persistencia y de saber cómo manejar el sistema». Pero la doctora dijo que los pagos mismos son irregulares. «Papá, estás estresado. Los tratamientos son abrumadores. Por eso Rachel y yo asumimos esa carga por ti». Ahí estaba otra vez. «Carga. Jason, necesito ver los estados de cuenta del fondo de tratamiento». «Todos». El silencio duró unos 15 segundos. Luego respondió: «Por supuesto, te llevaré todo este fin de semana. Pero, Walter, necesito que confíes en que estoy protegiendo el futuro financiero de tu familia. A veces eso implica tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos». Asignación de recursos. Ya no era Walter. Era un recurso que él estaba administrando. Después de colgar, me quedé sentado en mi dúplex, rodeado de aparatos médicos, haciendo los cálculos que debía haber hecho meses antes. Concentrador de oxígeno, $2.300. Suministros mensuales de oxígeno, 850. Quimioterapia, 3.200. Inyecciones de Keytruda, 12.000 cada una. Copagos de radiación, 340 a la semana. Incluso con el seguro cubriendo el 70%, mis gastos personales sumaban alrededor de $8.400 al mes. Durante los 3 primeros meses de tratamiento, yo debería haber gastado unos $25.200 del fondo médico. Pero aquí viene lo que realmente me asustó. No tenía idea de cuánto dinero quedaba. Jason controlaba la cuenta corriente. Jason coordinaba con el seguro. Jason decidía qué tratamientos eran rentables y cuáles eran gastos innecesarios. Yo le había entregado el control financiero porque confiaba en que se preocupaba por el futuro de Rachel.
Ahora empezaba a preguntarme si el futuro de Rachel era lo único que realmente le importaba. Esa noche llamé directamente a mi fondo de pensión para verificar los depósitos mensuales. La representante me confirmó que mis cheques de $2.830 se estaban depositando puntualmente en una cuenta que terminaba en 7.749. Pero yo jamás había visto una cuenta con ese número. Señor, ¿puede confirmar el nombre del titular?, preguntó la mujer del servicio al cliente. Walter Brown, respondí. Hubo una pausa. Lo siento, señor, pero nuestros registros muestran que esa cuenta pertenece a Jason Taylor, con Walter Brown como usuario autorizado secundario. Sentí que la sangre se me helaba. Jason había configurado la cuenta para que mi pensión pasara primero por sus manos. Durante 6 meses, mis $2.830 mensuales habían estado yendo directamente a su control antes de que se pagara un solo gasto médico. A la mañana siguiente, recibí noticias aún peores. Llamé a Sterling Bealt Management para agendar una cita con Jason, pero la respuesta de la recepcionista me dejó paralizado. Lo siento, señor Brown, pero el señor Taylor está actualmente suspendido de manera administrativa mientras se realiza una revisión interna. Suspensión administrativa. Los asesores financieros no son suspendidos por bajo rendimiento. Los suspenden por violaciones de cumplimiento, operaciones no autorizadas o irregularidades con fondos de clientes. Pasé esa tarde haciendo llamadas a todos los proveedores médicos que me habían atendido. Oncología, $47.000 pendientes. Radioterapia, $23.000 vencidos. Farmacia, $8.900 sin pagar. Total, $78.900 en facturas médicas impagas. Si Jason realmente había estado pagando desde mi fondo de $145.000, después de 3 meses deberían quedar $119.800. En cambio, los proveedores amenazaban con suspender el tratamiento por falta de pago. Las cifras eran terribles, pero claras. Más de $100.000 habían desaparecido entre mi fondo y mis facturas médicas. Pero el verdadero terror no era el dinero. Era lo que eso significaba para mi supervivencia. Sin tratamiento constante, la doctora Williams había sido muy clara. 6 meses, quizás 8. Con tratamiento agresivo y algo de suerte, 2 o 3 años. Jason no solo estaba robando dinero. Estaba robándome tiempo. Y si yo moría antes de que alguien descubriera las irregularidades financieras, Rachel heredaría todos mis bienes, incluyendo mi póliza de seguro de vida de $180.000, donde ella figuraba como única beneficiaria. Todo quedó cristalino. Exponer el robo de Jason o morir intentando demostrar que existía. Sábado por la noche, 10 de junio. Rachel me invitó a cenar a su casa en Plano, una vivienda de 2 pisos valorada en $385.000, con una hipoteca mensual de $2.400, que yo mismo los había ayudado a calcular cuando la compraron. Jason preparó salmón con espárragos, hablando sin parar sobre la volatilidad del mercado y estrategias de inversión. Actuaba. Trataba demasiado de parecer tranquilo mientras lucía su reloj caro y servía un vino que probablemente costaba más que mi factura semanal de oxígeno. «Papá, tenemos que hablar de tu plan de tratamiento», dijo, cortando el salmón en trozos perfectos. «¿Qué pasa con él?», pregunté. «Los costos se están volviendo insostenibles. Hicimos proyecciones y al ritmo actual agotarás todos los recursos en 2 meses». Rachel asintió, repitiendo sus palabras casi al pie de la letra. «Papá, Jason me mostró los números. No podemos dejar que los gastos médicos destruyan la estabilidad financiera de todos». «Muéstrenme esos números», dije en voz baja. Jason sonrió, esa sonrisa de asesor financiero que no promete nada y lo dice todo. «Por supuesto. Pero antes quiero que entiendas algo importante. A veces, lo más amoroso que puede hacer una familia es tomar decisiones difíciles entre la calidad y la cantidad de vida». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Que el tratamiento agresivo del cáncer a tu edad suele causar más sufrimiento que beneficio. Muchos pacientes optan por cuidados paliativos, medidas enfocadas en la dignidad,
no en intervenciones desesperadas. Rachel me tomó la mano, con lágrimas contenidas. Papá, hemos estado investigando centros de cuidados paliativos. Hay lugares hermosos que ofrecen atención humana, cálida. Cuidados paliativos. La palabra me golpeó como un puñetazo. Rachel, estoy respondiendo al tratamiento, le dije. La doctora Williams me dijo que los últimos estudios mostraban reducción del tumor. Jason se inclinó hacia adelante, con ese tono condescendiente que usan los asesores cuando creen que el cliente no entiende los números. Walter, la esperanza es importante, pero la falsa esperanza es cruel. Tiene 62 años y cáncer de pulmón en etapa 3. La tasa de supervivencia a 5 años es menor al 30%. ¿Y entonces quieres que me rinda? Le solté. Quiero que seas realista sobre la asignación de recursos, respondió Jason, tomando un sorbo de su vino caro. Cada dólar que gastas en resultados improbables es un dólar que le robas al futuro de Rachel. Es mi dinero, repliqué. En realidad, papá, es dinero familiar, intervino Rachel suavemente. Es mi herencia, mi seguridad, mi posibilidad de tener hijos algún día. Todo eso depende de tomar decisiones inteligentes ahora. Rachel volvió a asentir, con esas frases perfectamente ensayadas. Papá, te amamos demasiado como para verte sufrir innecesariamente. La conversación se sentía ensayada, como si Jason la hubiera preparado palabra por palabra. Mi hija, mi Rachel, la mujer fuerte e independiente que nunca aceptaba órdenes, ahora repetía los argumentos de un asesor financiero justificando por qué la vida de su padre era demasiado costosa de mantener. Dejé el tenedor sobre la mesa. Quiero ver los estados de cuenta del fondo de tratamiento. Por supuesto, respondió Jason, con su calma calculada. Pero déjame hacerte una pregunta antes. Si supieras que continuar el tratamiento arruinaría financieramente a Rachel, ¿seguirías insistiendo en cada intervención posible? Eso es una pregunta hipotética. No, Walter. Es la situación real. Tus gastos médicos alcanzan los $11,000 al mes. El fondo se agotará en agosto. ¿Y después qué? Rachel pidiendo préstamos, hipotecando su futuro, declarándose en bancarrota para darte 6 meses más de vida. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Papá, no puedo verte sufrir sabiendo que estamos destruyendo nuestras vidas para salvar la tuya. Jason le tomó la mano, con ese gesto que aparentaba ternura pero destilaba cálculo. Rachel ha tenido ataques de pánico por la presión financiera. Está bajando de peso, no duerme. Tu crisis médica se está convirtiendo en su crisis mental. Entonces, ¿la solución es dejarme morir? Pregunté, con un nudo en la garganta. La solución es aceptar la realidad, dijo Jason, y su tono se volvió más duro. No vas a vencer un cáncer de pulmón en etapa 3, Walter. El mejor escenario es extender tu vida a costa de todos los que te aman. El peor, arruinar a tu familia por 6 meses de sufrimiento. Miré a Rachel, buscando alguna chispa de la hija que solía desafiar a todo el mundo, que nunca se rendía ante nada. Cariño, ¿de verdad esto es lo que quieres? Ella se secó las lágrimas con la servilleta de tela. Papá, solo quiero que estés cómodo. Quiero que tus últimos meses sean tranquilos, sin hospitales, sin vómitos, sin estrés financiero. ¿Y si yo quiero luchar? Pregunté. Jason respondió antes de que ella pudiera abrir la boca. Entonces serías egoísta. Estarías poniendo tu miedo a morir por encima de la supervivencia financiera de tu hija. La palabra egoísta quedó flotando en el aire como el humo de una casa en llamas. Durante 28 años como bombero, había entrado corriendo en edificios ardiendo para salvar a desconocidos. Me había perdido las funciones escolares de Rachel por trabajar turnos extras que pagaron su universidad. Vendí mi casa sin pensarlo para cubrir el tratamiento del cáncer de su madre. Y ahora, mi propio yerno me llamaba egoísta, por querer seguir vivo. Jason, le dije con la voz temblorosa pero firme, he pasado toda mi vida adulta poniendo a esta familia primero. Lo sé, respondió él, con su calma venenosa.
Y por eso te pido que pongas a la familia primero una vez más. Rachel apretó mi mano con fuerza. Papá, por favor. Podemos hacer que el tiempo que te quede sea hermoso, en paz. Sin más hospitales, sin más náuseas por la quimioterapia. Solo tiempo de calidad juntos. ¿Cuánto tiempo estamos hablando, exactamente? Pregunté. Por un segundo, la máscara de Jason se resquebrajó, revelando algo frío debajo. ¿Importa? Dijo con tono plano. Tienes 62 años, Walter. Has tenido una buena vida. La mayoría de la gente nunca llega a jubilarse, nunca ve casarse a sus hijas, nunca sabe que vivió con propósito. Y la mayoría de la gente tampoco es asesinada por su familia, respondí. El silencio que siguió fue espeso y peligroso. La mandíbula de Jason se tensó, casi imperceptiblemente. Esa es una acusación fea, papá. Y esta es una situación fea, hijo, repliqué. Algo en su mirada me dijo que acababa de cruzar una línea que no podría desandar. Esa noche salí de la casa de Rachel con una sensación de náusea que no tenía nada que ver con la quimioterapia. El trayecto de vuelta a mi dúplex duró 15 minutos, pero pasé la mayor parte del tiempo pensando en una frase que Jason había dicho. Has tenido una buena vida. No tienes una buena vida. No te quedan buenos años. Pasado. Como si mi historia ya estuviera escrita. Al llegar a casa, me senté en mi sillón reclinable, junto al concentrador de oxígeno, e hice algo que no había hecho en meses. Empecé a pensar como un bombero otra vez. 28 años de emergencias te enseñan a ver patrones que otros no ven. El humo nunca aparece al azar. Si hay humo, algo se está quemando. Las personas no actúan desesperadas sin motivo. Y los asesores financieros no se ponen en licencia administrativa a menos que estén escondiendo algo grave. Saqué mi vieja libreta del departamento de bomberos, encuadernada en cuero, bordes gastados de tantos reportes e inventarios. En ella había registrado de todo: fallas de equipo, violaciones de seguridad, reclamos de seguros sospechosos, incidentes de personal. Ahora comencé a documentar cada detalle que recordaba de la gestión financiera de Jason. 15 de marzo, diagnóstico de cáncer. Jason se ofrece a encargarse de todo. 22 de marzo, se transfiere el fondo de tratamiento a su administración. 8 de abril, primera falta de pago notificada por oncología. 30 de abril, comienzan los problemas con las autorizaciones del seguro. 15 de mayo, Jason culpa a retrasos en el procesamiento de pagos. 8 de junio, la doctora Williams reporta irregularidades en los pagos. 10 de junio, Jason presiona para ingresar a cuidados paliativos. Afirma que el fondo se agotará en agosto. La línea de tiempo revelaba algo preocupante. Jason había estado administrando mis finanzas por 3 meses, pero los problemas comenzaron casi de inmediato. O era un incompetente, o estaba ocurriendo algo mucho peor con mi dinero. Entonces recordé algo de mis días en el cuerpo de bomberos. El capitán Mike Anderson, mi antiguo jefe, se había retirado el año pasado, pero ahora trabajaba medio tiempo en la Comisión Estatal de Seguros, investigando fraudes financieros. Mike siempre decía lo mismo sobre los casos sospechosos. Walter, cuando el dinero no cuadra, empieza por mirar quién hace las cuentas. No hablábamos desde su fiesta de jubilación, pero los bomberos mantenemos los lazos. Nos cuidamos entre nosotros. Encontré su número y lo llamé, aunque eran las 9:30 de la noche. Walter Brown. ¿Cómo diablos estás, hermano? Contestó con su voz ronca y alegre. He estado mejor, Mike. Tengo cáncer de pulmón, pero no te llamo por eso. ¿Qué necesitas? Le expliqué todo, cómo mi yerno manejaba mis finanzas, las irregularidades en los pagos, su insistencia en los cuidados paliativos y su suspensión en Sterling Bealt Management. Mike escuchó en silencio, sin interrumpir, y luego lanzó sus preguntas con precisión. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Qué firma? ¿Tienes números de cuenta? ¿Algún documento del saldo inicial del fondo? Jason Taylor, de Sterling Bealt, respondí.
Y, Mike, hay algo más. Está presionando a mi hija para que me convenza de abandonar el tratamiento. Esta misma noche me dijo que era egoísta por querer vivir. Walter, dijo con voz seria, eso no es asesoría financiera. Eso es otra cosa. Me prometió hacer algunas llamadas, pero me advirtió que tuviera cuidado. Si tu yerno está involucrado en irregularidades con fondos de clientes y tú empiezas a hacer preguntas, podrías convertirte en una amenaza para su encubrimiento. Colgué y me quedé mirando el silencio de mi pequeño apartamento. Entonces entendí algo fundamental, ya no era solo un paciente con cáncer. Podía ser testigo de un fraude financiero. Y si Jason había estado robando de mi fondo de tratamiento, probablemente yo no era su única víctima. Pero había algo todavía más aterrador. Si Jason estaba robando dinero a sus clientes, y si yo moría antes de que alguien descubriera el fraude, mi muerte resolvería varios de sus problemas. No habría más preguntas sobre pagos irregulares. No habría más exigencias de ver estados de cuenta. No habría testigo que declarara sobre su manejo sospechoso. Mi diagnóstico no solo me había vuelto vulnerable ante la enfermedad. Me había convertido en la víctima perfecta para un asesinato financiero. Entonces empecé a pensar en pruebas. ¿Qué podía documentar? ¿Qué podía grabar? ¿Qué podía preservar para proteger a Rachel si algo me pasaba? 28 años de apagar incendios me habían enseñado algo. Los pequeños fuegos se convierten en incendios cuando nadie presta atención al humo. Y yo ya estaba empezando a oler algo quemado. Mañana empezaría a buscar la fuente. Lunes, 12 de junio. Tenía programada mi infusión de Keytruda a las 10 de la mañana. Pero en cuanto entré al centro oncológico Baylor Scott y White, la expresión de la recepcionista me lo dijo todo. Señor Brown, necesito que hable con nuestra coordinadora financiera antes de continuar con su tratamiento. La señora Patterson, una mujer amable que llevaba meses ayudándome a navegar las complicaciones del seguro, me condujo a una pequeña oficina con olor a desinfectante y malas noticias. Walter, lo lamento, pero tu cuenta tiene un saldo pendiente de $52,000. No podemos continuar el tratamiento sin el pago completo o un plan de pago formal. Pero Jason Taylor ha estado manejando todos los asuntos financieros. Me aseguró que todo estaba al día. La señora Patterson giró su monitor hacia mí. Según nuestros registros, los pagos han sido irregulares e insuficientes desde abril. Varios cheques fueron devueltos por falta de fondos, y otros ni siquiera fueron enviados. El historial en pantalla parecía un mosaico de promesas incumplidas. $3,400 en marzo, 0 en abril, 1,200 en mayo, 800 a inicios de junio. Esto no puede ser correcto, le dije. Tengo $145,000 en un fondo dedicado al tratamiento. Señor Brown, solo podemos trabajar con lo que recibimos. Si hay un problema con su administración financiera, tendrá que resolverlo antes de que podamos reanudar el tratamiento. Esa mañana debía recibir mi dosis de Keytruda. Perder esa infusión significaba interrumpir mi ciclo de tratamiento y poner en riesgo el progreso que habíamos logrado reduciendo los tumores. Pero sin pago, no podían continuar. Fue entonces cuando Jason entró en la oficina de la coordinadora financiera sin siquiera tocar la puerta. Perdón por el retraso, dijo, ajustando su reloj caro y sosteniendo su portafolio de cuero. Walter, te dije que yo me encargaría de esta conversación. La señora Patterson frunció el ceño, confundida. Señor Taylor, no lo esperábamos. Walter se abruma con los temas financieros, respondió Jason, sentándose con una autoridad ensayada mientras abría su portafolio. Por eso la familia me designó para manejar toda la coordinación de facturación médica. Lo miré fijamente. Jason, ¿cómo sabías que yo estaba aquí? Rachel mencionó tu cita, respondió con naturalidad. Imaginé que tarde o temprano tendríamos que tener esta conversación. Luego se giró hacia la señora Patterson, desplegando su sonrisa de asesor confiado. La situación es la siguiente. El fondo de tratamiento de Walter se ha agotado más rápido de lo previsto por costos inesperados y complicaciones con el seguro.
Estamos buscando fuentes alternativas de financiamiento. ¿Agotado? Dije, incrédulo. Jason, empecé con $145.000 hace apenas 3 meses. Papá, los gastos médicos son complejos, contestó él, adoptando un tono pedagógico. Los retrasos del seguro, los copagos, los tratamientos adicionales, todo eso se acumula rápido. La señora Patterson lo interrumpió con voz profesional. Señor Taylor, hemos recibido solo $5.400 en pagos durante 3 meses. El aporte correspondiente del señor Brown debió rondar los $25.000. Jason no parpadeó. Precisamente ese es el problema. Walter ha estado haciendo pagos adicionales directamente a algunos proveedores sin pasar por nuestro sistema centralizado. Eso ha creado discrepancias contables. Sentí algo peligroso crecer en mi pecho. No era cáncer. Era ira. Jason, yo no he hecho ningún pago directo. Tú te has encargado de todo. Walter, la quimioterapia afecta la memoria, dijo con falsa compasión. Es normal, y por eso es tan importante que los familiares se ocupen de los arreglos financieros. Me estaba gaslighteando en mi propia cara, usando mi enfermedad como excusa para deslegitimar mis palabras frente a testigos. Y lo peor fue ver a la señora Patterson asentir con empatía, como si ya hubiera visto ese tipo de casos. Pacientes confundidos, familiares bien intencionados, cuentas complicadas. Quizás deberíamos programar una reunión tripartita, sugirió ella, para revisar los registros y establecer un plan de pago sostenible. Lamentablemente eso no será necesario, respondió Jason sin dudar. La familia de Walter ha tomado la difícil decisión de pasar a cuidados paliativos. Dejaremos los tratamientos agresivos y nos centraremos en la calidad de vida. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Jason acababa de anunciar mi sentencia de muerte delante del personal médico, presentándola como una decisión familiar cuando en realidad era su maniobra para tapar un fraude. Disculpe, ¿cómo dice? Preguntó la señora Patterson, visiblemente impactada. Señor Brown, ¿es esta su decisión? Antes de que pudiera responder, Jason intervino con voz suave y manipuladora. Ha sido una decisión familiar. La hija de Walter está muy afectada por la presión financiera, y creemos que los cuidados paliativos son lo más apropiado considerando su pronóstico. Señor Brown, dijo la señora Patterson mirándome directamente, ¿cuáles son sus deseos respecto al tratamiento? En ese momento entendí algo crucial. Jason había controlado toda la narrativa sobre mis decisiones médicas, pero no podía controlar lo que yo dijera directamente a mis médicos. Quiero continuar con el tratamiento, dije con claridad. No he aceptado cuidados paliativos y exijo una revisión completa de cómo se ha gestionado mi fondo de $145.000. Por primera vez, vi cómo la máscara de Jason se resquebrajaba. Walter, lo hablamos el sábado, dijo con voz tensa. Acordamos que seguir con el tratamiento no era justo para el futuro financiero de Rachel. No acordé nada, respondí. Y si el fondo está vacío, quiero saber exactamente a dónde fue a parar ese dinero. La señora Patterson empezó a incomodarse. Podía notar que aquello iba mucho más allá de una simple disputa de facturación. Señores, quizá esta conversación debería tener lugar en privado. No, dije, firme. Quiero testigos de esta conversación. Jason, si has manejado mi fondo correctamente, mostrarme los estados de cuenta debería ser algo muy sencillo. El tono de Jason se endureció. Walter, estás siendo irrazonable. Rachel y yo solo intentamos protegerte del estrés financiero. ¿Protegiéndome? Lo interrumpí. Estás tomando decisiones médicas sin mi consentimiento. Estamos tomando decisiones realistas, basadas en las circunstancias financieras, dijo, elevando la voz. Alrededor, otros pacientes empezaron a mirar. Una anciana conectada a una intravenosa se volvió hacia nosotros. Un hombre de mediana edad, acompañando a su esposa, nos observaba con el ceño fruncido. Jason notó que estaba perdiendo el control. Se levantó, cerró su portafolio con un chasquido seco y dijo, «Señora Patterson, lamento esta escena.
El tratamiento de Walter ha afectado su juicio. Su familia se pondrá en contacto para coordinar su transición a cuidados de fin de vida. Jason, dije con voz baja pero firme, si sales de esta oficina sin explicar a dónde fue mi dinero, voy a asumir que lo robaste. Se detuvo en la puerta. Giró lentamente. Sus ojos tenían una frialdad que jamás había visto. Esa es una acusación grave, Walter. Ten cuidado con lo que dices, si no puedes probarlo. Entonces dame pruebas de que estoy equivocado, respondí. Jason no dijo una palabra más. Simplemente se marchó. La señora Patterson se quedó en silencio, visiblemente incómoda, sin saber cómo proceder ante un paciente cuya familia parecía dividida por completo en sus decisiones médicas. Pero yo no sentí vergüenza por la confrontación pública. Sentí energía. Porque la reacción de Jason me lo confirmó todo. Cuando alguien te roba dinero, evita hablar de cuentas. Cuando alguien te roba la vida, evita los testigos. Jason Taylor estaba evitando ambas cosas. La mañana del martes siguiente recibí la llamada que lo cambió todo. Walter, soy Mike Anderson. Tenemos que vernos hoy. Su voz tenía ese tono que recordaba de los incendios graves. Calma, pero cargada de urgencia. El sonido de alguien que ha descubierto algo importante y peligroso. Nos encontramos a las 2 de la tarde en un pequeño restaurante de Forest Lane. Mike se veía igual que el día de su retiro, rostro curtido, manos firmes, ojos que no perdían detalle. Pero traía una carpeta manila que llamó mi atención de inmediato. Walter, dijo, con seriedad, hice algunas llamadas sobre Jason Taylor. Lo que encontré es peor que una mala gestión financiera. Abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la mesa como si fueran pruebas de una escena del crimen. Extractos bancarios, registros de inversión, quejas de clientes y lo que parecía un informe oficial de investigación. Sterling Wealth Management suspendió a Jason hace 3 semanas, explicó, mientras investigan transferencias no autorizadas de fondos de clientes. Ha estado moviendo dinero de cuentas de clientes hacia inversiones de criptomonedas de alto riesgo sin permiso. Me quedé mirando los papeles. ¿Cuánto dinero?, pregunté. Hasta ahora, han identificado $2,1 millones en transferencias irregulares en 23 cuentas diferentes. Tu fondo de tratamiento fue una de las primeras que vació. Mike sacó un extracto específico. Mira esto, dijo. 22 de marzo, un día después de que firmaras la autorización de gestión financiera. Jason transfirió tus $145,000 completos a una plataforma llamada CryptoMax Solutions. El estado mostraba todo. Depósito inicial, $145,000 inversión en Moncoin Futures valor actual, $8,247. Jason había apostado mi dinero para el cáncer en criptomonedas. Y aún hay más, dijo Mike, extendiendo otra serie de documentos. Mira esta línea de tiempo. 25 de marzo. Comienzan las primeras pérdidas en criptomonedas. 30 de marzo. Jason empieza a retrasarse en los pagos a sus clientes. 15 de abril. Abre cuentas con margen para intentar recuperar lo perdido. 8 de mayo. El mercado de criptomonedas se desploma, borrando el 94% de los fondos invertidos. Para mayo, mi fondo de tratamiento ya no existía. Completamente desaparecido. Pero aquí viene la parte criminal. Jason siguió cobrando comisiones de gestión, enviando a sus clientes estados de cuenta falsos que mostraban supuestos saldos estables, mientras el dinero real había desaparecido semanas antes. Mike sacó otro documento que me heló la sangre. Walter, este es un correo electrónico que Jason envió a un colega el 20 de mayo. Léelo. El correo estaba impreso en papel membretado de Sterling Wealth Management, enviado desde jason.taylor@sterlingwealth.com a brad.collins@sterlingwealth.com. Asunto: resolución cuenta Brown. Cliente se está volviendo problemático respecto al acceso a la cuenta. Anciano haciendo demasiadas preguntas. El diagnóstico de cáncer de pulmón ofrece una salida natural en 6 a 8 meses.
Seguiremos retrasando la divulgación de información hasta que la situación se resuelva naturalmente. La familia agradecida por manejar la carga durante un momento difícil. Lo leí 2 veces. Luego miré a Mike. Él asintió con gravedad. Estaba contando con que el cáncer te matara antes de que alguien descubriera el robo, dijo. Me quedé sin palabras. Así lo entiendo yo también, añadió Mike. Pero hay algo más. Jason solicitó una póliza de seguro de vida por $500,000 a tu nombre hace 2 semanas, nombrándose a sí mismo como beneficiario, alegando obligaciones de deuda pendientes. Las piezas empezaban a encajar con una claridad aterradora. Jason no solo había robado mi dinero. Había creado un escenario en el que mi muerte sería rentable para él. Los pagos médicos retrasados acelerarían mi deterioro. La póliza de vida cubriría el dinero que había robado. Y Rachel jamás sabría que su esposo había asesinado a su padre con manipulación y negligencia calculada. Mike, hay más, le dije. Jason ha estado intentando convencer a Rachel de que suspenda mi tratamiento. Dice que continuar es egoísta, que debería entrar en cuidados paliativos. La expresión de Mike se endureció. Eso no es asesoría financiera, Walter. Eso es suicidio asistido por manipulación psicológica. Sacó un documento más. He estado trabajando con el detective Tom Davis del Departamento de Policía de Dallas. Está construyendo un caso criminal contra Jason por fraude de inversiones, pero tu situación añade algo mucho más grave, posible intento de homicidio. ¿Homicidio? Pregunté, casi sin voz. Sí, dijo Mike. Retener intencionalmente los pagos médicos de un paciente con cáncer mientras manipula psicológicamente a la familia para que suspenda su tratamiento. Si eso no es intento de asesinato, está lo suficientemente cerca como para ser acusado de ello. Mike cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Walter, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás dispuesto a usar un micrófono oculto? ¿Un micrófono? El detective Davis quiere grabar conversaciones entre tú y Jason. Si logramos que admita el robo, reconozca los pagos retrasados deliberadamente o mencione expectativas sobre tu muerte, tendremos pruebas suficientes para presentar cargos criminales. Pensé en la cena del sábado. Jason hablando de asignación de recursos. Preguntándome si seguiría con el tratamiento sabiendo que eso arruinaría a Rachel. Usando el pasado cuando describía mi vida, has tenido una buena vida. Todo encajaba. ¿Qué tendría que hacer? Pregunté. Nada complicado, dijo Mike. Un pequeño dispositivo de grabación del tamaño de una pila para audífono. Habla con él como siempre. Conversaciones normales sobre tus tratamientos y tus finanzas. Déjalo hablar. No lo presiones. Solo dale espacio para que explique por qué recomienda los cuidados paliativos. Mike se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Walter, esto es lo que creo que pasó. Jason apostó tu dinero en marzo. En abril, ya sabía que lo había perdido todo. En lugar de confesar, decidió dejar que el cáncer resolviera su problema. Retrasar los pagos afectaría tu tratamiento. La presión psicológica convencería a Rachel de que detenerlo era un acto de amor. Tu muerte eliminaría al testigo y activaría la compensación del seguro. Y si morías en agosto, como él había calculado, sería el crimen perfecto. Una hija afligida hereda los bienes restantes. Un yerno agradecido ayuda a gestionar las difíciles decisiones del final de la vida. Nadie audita el fondo del tratamiento, porque el paciente murió por causas naturales. Me quedé en ese restaurante varios minutos, procesando lo impensable. Mi yerno no solo me había robado. Había planeado mi muerte como un modelo de negocio. Pero yo no estaba muerto. Y 28 años como bombero me habían enseñado que al fuego se le combate con agua, no con más fuego. Mike, le dije con firmeza, prepara el micrófono. Pero quiero hacerlo bien. Quiero reunir suficiente evidencia para que Rachel nunca dude de lo que realmente pasó aquí. Mike sonrió,
por primera vez desde que nos sentamos. Walter, siempre fuiste el bombero más inteligente de mi equipo. Negué con la cabeza, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. No. Solo fui el único que prestaba atención al humo. Miércoles por la noche, 14 de junio. Llamé a Jason y le pedí que viniera a mi dúplex para hablar sobre mi situación financiera y las opciones de tratamiento. Mi voz sonaba exactamente como debía, derrotada, resignada, la de un hombre enfermo dispuesto a aceptar la realidad. El detective Davis me había colocado un dispositivo de grabación oculto, camuflado como una simple batería de audífono. El plan era sencillo: dejar que Jason explicara sus razones para recomendar los cuidados paliativos mientras hablábamos del supuesto agotamiento del fondo médico. Jason llegó a las 7 de la tarde, con su inseparable portafolio de cuero y su reloj caro. Parecía más relajado que durante nuestro enfrentamiento en el centro oncológico, probablemente convencido de que yo había aceptado su narrativa sobre decisiones realistas. «Walter, me alegra que me llamarás», dijo con tono condescendiente. Rachel estaba preocupada por el estrés que esto te estaba causando. Le hice un gesto para que se sentara junto a mi concentrador de oxígeno. Jason, necesito entender exactamente qué pasó con mi dinero del tratamiento. Por supuesto, respondió, sacando documentos del portafolio. Aquí tengo toda la documentación relevante. Desplegó lo que parecían estados de cuenta oficiales, pero ahora yo sabía que eran falsos, elaborados cuidadosamente para ocultar el robo de los $145.000. Como puedes ver, explicó con su tono profesional, los gastos médicos agotaron el fondo más rápido de lo esperado. El tratamiento cuesta unos $11.000 al mes, y con las complicaciones del seguro. Jason, quiero que seas completamente honesto conmigo, lo interrumpí. ¿El dinero realmente ya no está? Se detuvo un instante, calculando cuánta verdad podía permitirse. Walter, te hablaré con franqueza. Sí, el dinero se acabó. Entre gastos médicos, huecos de seguro y honorarios administrativos, todo se consumió rápidamente. ¿Honorarios administrativos? Pregunté. La gestión financiera no es gratis, replicó con serenidad. Coordinar con varios proveedores, manejar apelaciones del seguro, gestionar flujos de efectivo, todo eso requiere experiencia profesional. ¿Cuánto cobraste en comisiones de gestión? Walter, esa no es la pregunta importante, dijo, sonriendo con falsa calma. La verdadera pregunta es, ¿cuál es nuestro plan a partir de ahora? Lo dejé redirigir la conversación, tal como el detective Davis me había indicado. No debía presionarlo, solo dejarlo hablar y registrar cada palabra. ¿Qué opciones tenemos, según tú? Pregunté. Jason se inclinó hacia adelante, adoptando de nuevo ese tono paternalista de asesor experto. Siendo realistas, hay dos caminos. Opción 1. Rachel pide préstamos para continuar tu tratamiento, arriesgándose a la bancarrota por 6 meses más de sufrimiento. Opción 2. Hacemos la transición a cuidados paliativos y nos enfocamos en pasar tiempo de calidad con la familia. ¿Cuánto tiempo estamos hablando con la segunda opción? Pregunté. Jason cambió sutilmente la expresión del rostro. No era exactamente alivio, pero sí algo parecido a la satisfacción. Walter, dijo Jason con esa serenidad gélida que solo tienen los que creen tener el control. Con tu condición actual y sin una intervención agresiva, estamos hablando de 3 o 4 meses, quizá 6, si tienes suerte. Y ese plazo funciona para todos. Funciona para la seguridad financiera de Rachel, para preservar los activos familiares. Y, sinceramente, Walter, funciona para tu dignidad. Nadie quiere pasar sus últimos meses arruinando a sus hijos. Asentí lentamente, fingiendo aceptar su lógica. Jason, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Tú crees que he sido egoísta por querer seguir con el tratamiento? Pareció escoger sus palabras con cuidado. Walter, creo que has tenido miedo. Y eso es humano. Pero a veces el amor significa tomar decisiones difíciles, decisiones que sirven al bien mayor. El bien mayor. El futuro de Rachel.
Su posibilidad de tener hijos, comprar una casa, construir una vida. Cada dólar gastado extendiendo mi vida unos meses más era, según él, un dólar robado a los próximos 50 años de la suya. El micrófono oculto captaba todo. Su tono sereno mientras hablaba de mi muerte como un trámite, su manera de presentar mi supervivencia como una carga, su reducción de mi vida a una ecuación financiera. ¿Y si quisiera oponerme a esa decisión? Pregunté. La máscara de Jason se resquebrajó apenas. ¿Oponerte cómo, Walter? No tienes recursos para pelear nada. El fondo de tratamiento está agotado. Tu pensión apenas cubre tus gastos básicos. Y Rachel no puede costear un tratamiento agresivo con su sueldo de maestra. ¿Y si encontrara otras fuentes de financiamiento? Pregunté, tanteando. ¿Cómo cuáles? Su voz mostró un leve destello de irritación. Vamos, Walter. Tiene 62 años y cáncer de pulmón en etapa 3. Los bancos no prestan dinero a hombres moribundos. Las aseguradoras niegan reclamaciones. Y los fondos benéficos tienen listas de espera más largas que tu esperanza de vida. Entonces lo que me estás diciendo, dije con voz baja, es que no tengo otra opción que morir en tu calendario. Jason se dio cuenta de cómo sonaba aquello y trató de suavizarlo. Lo que digo es que tienes una elección, morir pobre y resentido o morir con dignidad mientras aseguras el futuro de tu familia. ¿Y si decido seguir luchando? Entonces estarías destruyendo la vida de Rachel por miedo a morir, respondió con frialdad. Y, Walter, no voy a dejar que hagas eso con mi esposa. Ahí estaba. La amenaza. Disfrazada de razonamiento financiero, pero tan clara como un cuchillo sobre la mesa. Jason no solo estaba gestionando mis decisiones médicas. Estaba dispuesto a imponerlas. Jason, una última pregunta, dije con voz tranquila. Si algo me pasara antes de lo previsto, ¿qué ocurriría con Rachel, económicamente hablando? Estaría bien, respondió sin dudar. Mejor que bien, en realidad. Tu seguro de vida cubriría cualquier deuda médica y le daría un buen colchón para su futuro. ¿Cuánto seguro de vida? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lo suficiente para cubrirlo todo, Walter. Por eso he estado tratando de ayudarte a ver el panorama completo. Tu muerte no tiene que ser una catástrofe financiera para Rachel. Puede asegurar su futuro. Lo miré durante un largo silencio, dejando que sus palabras llenaran el aire. Jason Taylor acababa de describir mi muerte como una oportunidad económica, mientras hablaba de gestión de tiempos y asignación de recursos. Entonces, si aceptara entrar a cuidados paliativos, ¿qué tan rápido se movería todo esto? Podríamos tenerte en un centro en menos de una semana, dijo con aparente compasión. Cómodo, sin dolor, rodeado de profesionales que entienden el cuidado del final de la vida. Rachel podría visitarte a diario, sin la carga del estrés financiero ni de los horarios médicos. ¿Y tú crees que esa es la decisión correcta? Jason se recostó en el sofá, bajando el tono de voz como quien ofrece consuelo. Walter, creo que es la decisión más amorosa. A veces el mayor regalo que un padre puede darle a su hija es liberarla de la culpa por decisiones imposibles. Asentí lentamente, como si por fin me hubiera convencido. Gracias por ser honesto conmigo, Jason. Por supuesto, Walter. Eso es lo que hace la familia. Cuando se marchó, me quedé sentado en mi sillón, junto al concentrador de oxígeno, escuchando el zumbido constante del aparato. Pensé en su última frase. Familia. Jason Taylor acababa de pasar 45 minutos explicando por qué mi muerte era beneficiosa, saludable y moralmente necesaria para todos los que me rodeaban. Pero había cometido un error fatal. Había olvidado que las familias no suelen hablar de beneficios del seguro de vida mientras planifican funerales. El detective Davis iba a encontrar esa conversación muy interesante. Jueves, 15 de junio. 8:30 de la mañana. El detective Tom Davis me llamó con la voz firme de quien ha estado esperando ese momento. Walter, lo tenemos. La grabación de ayer nos da material suficiente para presentar cargos,
Pero hay más. Jason Taylor fue arrestado esta mañana en su casa. Me dejé caer en el sillón. Después de meses sintiéndome impotente, la velocidad de la justicia me pareció irreal. ¿De qué lo acusan?, pregunté. Fraude de inversiones, abuso a un adulto mayor y conspiración para cometer fraude de seguros. Y la Fiscalía está considerando agregar intento de asesinato, basándose en los pagos médicos retenidos deliberadamente. ¿Y las otras víctimas? 23 clientes en total. 2,1 millones de dólares en transferencias no autorizadas. Algunos perdieron todos sus ahorros de jubilación. Otros, los fondos universitarios de sus hijos. La magnitud del fraude era abrumadora. Mi fondo de tratamiento era solo una pieza en un entramado criminal mucho mayor. Detective Davis, pregunté, ¿qué pasa ahora con mi tratamiento? Buenas noticias, Walter. Sterling Bealt Management está liquidando activos para compensar a las víctimas. No recuperarás los $145.000 completos, pero su póliza de seguro cubrirá unos 89.000. Combinado con la orden de restitución penal, tendrás suficiente para reanudar tu tratamiento. Por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado: esperanza. ¿Y Rachel?, pregunté. Eso será más complicado. Necesitará tiempo para procesar que su esposo planeó tu muerte como una estrategia financiera. Pero, Walter, debes saber algo. Ella no estaba involucrada. Jason la manipuló igual que te manipuló a ti. Esa tarde, Rachel llegó a mi dúplex. Tenía el rostro devastado. Los ojos rojos, las manos temblorosas. Era la expresión de alguien que acaba de descubrir que la persona en la que más confiaba estaba destruyendo su mundo pieza por pieza. «Papá, lo siento tanto», dijo, con la voz quebrada. Se desplomó en la silla frente a mi sillón. No tenía idea de lo que Jason estaba haciendo. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia. «Cariño, no podía saberlo», le respondí con calma. «Él es un manipulador profesional». Debí haberlo cuestionado cuando pediste ver los estados de cuenta, dijo entre lágrimas. Debí apoyarte cuando quería seguir con el tratamiento. En lugar de eso, repetí sus argumentos sobre ser realistas y no ser egoísta. Rachel empezó a llorar, con un llanto profundo, desgarrador, el de meses de culpa acumulada y lealtad confundida. Papá, me convenció de que amarte significaba dejarte ir, dijo entre sollozos. Lo hizo sonar noble. Necesario. Y yo, lo creí. Pensé que presionarte hacia los cuidados paliativos era lo más compasivo que podía hacer. Le tomé la mano con ternura. Rachel, Jason es experto en hacer que la gente crea sus mentiras. Así fue como robó 2,1 millones de dólares a 23 familias. ¿23 familias?, preguntó, horrorizada. ¿A cuántas personas les hizo daño? Durante la siguiente hora, le conté todo lo que Mickey Anderson había descubierto: las apuestas en criptomonedas, los estados de cuenta falsificados, el correo en el que mencionaba mi cáncer como una salida natural y la póliza de seguro de vida donde él mismo se había puesto como beneficiario. Rachel escuchó en silencio absoluto. De vez en cuando hacía alguna pregunta, pero la mayor parte del tiempo solo intentaba procesar la magnitud de la traición de su esposo. «Papá, ¿qué va a pasar ahora con Jason?», preguntó finalmente. «Enfrenta cargos federales», respondí. Con todas las pruebas que el detective Davis reunió, está mirando entre 15 y 20 años de prisión. «Bien», dijo en voz baja. Sé que debería sentir tristeza por el fin de mi matrimonio, pero, más que tristeza, siento rabia. Intentó matar a mi padre por dinero que ya había robado. Las semanas siguientes fueron un torbellino: audiencias legales, cobertura mediática y conversaciones familiares para intentar sanar. El Dallas Morning News publicó la historia en portada. Asesor financiero local acusado en un esquema de abuso a adultos mayores por 2,1 millones de dólares. La foto de Jason aparecía junto a los detalles de su robo y los cargos por intento de homicidio. La doctora Williams reactivó mi tratamiento en cuanto se resolvieron los problemas con el seguro.
Volvieron las infusiones de Keytruda cada 3 semanas, y la radioterapia se retomó con un calendario acelerado para compensar el retraso. Lo mejor de todo, mis nuevos escáneres mostraban una reducción continua de los tumores. Para julio había recuperado 7 kilos y respiraba con más facilidad. El concentrador de oxígeno seguía funcionando las 24 horas, pero ya lo necesitaba con menos frecuencia durante el día. Rachel presentó la demanda de divorcio el 8 de julio. También empezó terapia para procesar la manipulación psicológica que había sufrido. «Papá», me dijo una tarde, «necesito entender cómo dejé que alguien me convenciera de que tu muerte era un acto de amor». El 22 de agosto, Jason Taylor se declaró culpable para evitar ir a juicio. Fue condenado a 18 años en prisión federal y obligado a pagar $2,1 millones en restitución a sus víctimas. Durante la audiencia de sentencia, me permitieron dar una declaración de impacto como víctima. Lo miré directamente y le dije: «Intentaste convertir el amor de mi hija en un arma contra mí. Fallaste. La familia se protege entre sí. No calcula márgenes de ganancia en los plazos de la muerte». Jason mantuvo la mirada fija en el suelo durante todo mi discurso. Nunca se disculpó. La justicia final llegó en septiembre, cuando Sterling Bealt Management emitió una compensación completa para todas las víctimas del fraude. Mi fondo de tratamiento fue restaurado a $145,000, con intereses y honorarios legales incluidos. Pero la verdadera victoria era mucho más simple: seguía vivo para seguir luchando. Hoy es 14 de octubre de 2024, 4 meses después de la condena de Jason Taylor, y estoy sentado en el consultorio de mi oncóloga, escuchando las mejores palabras que me han dicho en todo el año. «Walter», dijo la doctora Williams con una sonrisa, «tu último PET scan no muestra actividad cancerosa detectable. Los tumores han respondido mejor de lo que esperábamos al tratamiento combinado. No usaré la palabra remisión todavía, pero tu progreso ha sido extraordinario. Sea lo que sea que te motivó a seguir luchando, claramente funcionó». Pensé en sus palabras mientras conducía de regreso a mi dúplex. Lo que me mantuvo con vida no fue la esperanza, ni la determinación, ni siquiera el amor a la vida. Fue la simple negativa a permitir que alguien más decidiera cuando terminaba mi historia. Rachel me visita 2 veces por semana ahora, pero nuestra relación ha cambiado de forma profunda. Ya no me trata como a un paciente frágil al que hay que proteger de las decisiones difíciles. Ahora me mira a los ojos y me pregunta directamente sobre mi tratamiento, mi pronóstico y mis planes. «Papá, necesito que me prometas algo», me dijo ayer. «Si alguna vez vuelves a sentir miedo por los gastos médicos o las decisiones de tratamiento, háblalo conmigo directamente. No dejes que nadie más maneje esas conversaciones». «¿Y si llegara el momento en que no pudiera decidir por mí mismo?», pregunté. «Entonces tomaré las decisiones basándome en lo que tú quieras», respondió, «no en lo que sea conveniente para otros. Ahora hemos establecido nuevos límites en todo lo relacionado con las decisiones familiares y financieras. Rachel tiene poder notarial para los temas médicos, pero solo después de consultarlo directamente conmigo. Nadie más puede acceder a mis cuentas ni recomendar tratamientos sin mi consentimiento explícito. También he comenzado a dar charlas en centros comunitarios sobre abuso financiero a personas mayores. Mike Anderson y el detective Davis me ayudaron a crear una presentación titulada «Señales de humo: cómo reconocer la manipulación financiera antes de que sea demasiado tarde». La respuesta ha sido abrumadora. El mes pasado hablé frente a 47 personas en el Centro de Adultos Mayores del norte de Dallas. 3 asistentes se me acercaron después, con sospechas sobre las finanzas en sus propias familias. 2 de esos casos ya están bajo investigación. Recuerdo especialmente a una mujer mayor que se me acercó al final. «Walter», me dijo, «mi hijo ha estado manejando mis cuentas durante 2 años. Siempre me dice que necesito simplificar mi vida, pero nunca me muestra los números reales». «¿Y qué te dice tu instinto?», le pregunté. «Mi instinto dice que algo no está bien, pero no quiero creer que mi propio hijo me robaría». «Señora», le respondí, «desear que alguien no te robe no evita el robo».
Solo retrasa su descubrimiento. El cambio más importante, sin embargo, ha sido en mi manera de entender la lealtad familiar. Durante años creí que amar a mi familia significaba confiar ciegamente en ellos, evitar las conversaciones difíciles y aceptar sus decisiones sobre mi propia vida. Ahora sé que la verdadera lealtad familiar exige comunicación honesta, especialmente cuando esas conversaciones resultan incómodas. Rachel y yo hablamos abiertamente sobre mis gastos médicos, las opciones de tratamiento y el pronóstico a largo plazo. Cuando ella tiene inquietudes sobre la estabilidad financiera, las expresa directamente, sin dejar que otros gestionen las decisiones por nosotros. Papá, si continuar el tratamiento se vuelve demasiado costoso, ¿qué quieres hacer? Me preguntó una noche. Quiero tomar esa decisión yo mismo, le respondí, basándome en información precisa y con la opinión de las personas en las que confío. ¿Y en quién confías? Me preguntó. En ti. En la doctora Williams. En Mike Anderson. Y en mí mismo. En ese orden. Es una lista corta, pero es honesta. Mi concentrador de oxígeno todavía zumba día y noche, pero ahora necesito menos oxígeno suplementario. He recuperado 10 kilos, y puedo caminar 3 cuadras sin detenerme a descansar. Lo más importante, me levanto cada mañana sabiendo que ese día me pertenece a mí, no al calendario financiero de otra persona. Jason Taylor cumple su condena de 18 años en una prisión federal. Tendrá 49 años cuando salga, más viejo de lo que yo era cuando nació Rachel. No le deseo sufrimiento, pero me basta con saber que ya no podrá hacerle daño a otras familias como intentó destruir la nuestra. Esta historia no trata solo de cáncer, ni de fraude financiero, ni siquiera de traición familiar. Trata sobre la diferencia entre sobrevivir y rendirse. Porque, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a morir en el horario de otra persona. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, si algo no te huele bien en las finanzas familiares, confía en ese instinto. Tu vida podría depender de ello.